Hola amigos, gracias por estar conmigo en esta nueva reseña. Hoy vamos a conocer la última novedad de la casa Loewe, que en este caso vamos a ver que va a presentar varias novedades en esta temporada otoño-invierno. La primera que nos presenta es Aura White Magnolia. Aquí lo tenemos, es un eau de parfum en su formato de 30 mililitros. Aquí lo tenemos. Ya sabéis que toda la línea de perfumes Loewe ha cambiado a lo que es una imagen de cartón prácticamente sin plastificar, que la abrimos en este formato. Aquí iría el perfume tal que así, solamente que lo he sacado porque el cartón donde está encajado luego cuesta mucho de sacarlo. Este es el frasco que nos presenta. Parece como si lo hubieran todo cubierto de pan de oro, mirad, incluso asemeja como si tuviera desconchones, pero no son desconchones, le podemos pasar la mano, las uñas y no vamos ni a arrancar pan de oro ni nos vamos a quedar con restos en las manos, es solamente pues una forma de tintar el frasco, cuadrado, rectangular, teñido de pan de oro. Esta parte de aquí tampoco está plastificada, es como papel rugoso, entonces yo misma tengo cuidadito de no plantar mucho los dedos para mancharlo. El tapón es de madera, aquí tiene el emblema de Loewe y el spray sí que es muy bueno. Vamos a ver que tiene una salida de una muy buena pulverización. La verdad es que pulveriza muy bien. Y ahora vamos con su composición y la opinión de este perfume. Este nuevo Loewe Aura es del año 2019 de la familia Chypre Gourmand. Sus notas de salida son flor de magnolia, notas de corazón, yuzu y algodón de azúcar y notas de fondo vainilla. Nos cuentan unas cositas sobre él. Primero nos indican que es un perfume con un 20% de concentración de aceites esenciales y vamos a tenerlo en cuenta por su duración e intensidad que irá a continuación. También nos dicen de este perfume, os lo leo. Está inspirada en el brillo de una musa, el color dorado simboliza el coraje y la pasión, la luz de toda mujer. Una fragancia intensa, tremendamente femenina. Bueno, son las palabras, poesía, con lo que el marketing nos quiere vender el perfume, eso está claro. Porque os voy a decir, de intensa no tiene nada, no tiene nada. Creo que es un perfume bonito, pero a mí su aroma, el aura que nos deja, su intensidad, creo que hay perfumes mucho más divinos, intensos y maravillosos que se pueden asemejar a esa musa o una diosa, como quieras. Y lo mismo, el coraje y la pasión, creo que aquí no están muy bien simbolizados, porque no es un perfume sensual, no es un perfume potente, aguerrido, precisamente por esa potencia en aromas que tiene. Y probablemente lo podemos sentir al probar el aroma. Con respecto a su duración e intensidad, vamos a ver que es un aroma que está lejos de ser uno de parfum. Tiene una intensidad suave, extra suave, con una duración en la que al principio sí vamos a pensar que tiene una intensidad media, pero empieza a bajar en picado, tiene fugas de aroma enseguida que nos lo ponemos en la piel. En torno a las 2 horas ya es un aroma de intensidad suave y dura un par de horas más, tiene una duración en torno a las 4 horas, porque 2 horas para que este perfume ya lo sientes en intensidad muy suave en la piel y vas a tenerlo otras 2 horas probablemente en una intensidad a ras de piel. Para mí no me dura más, es una duración muy escasa para vendernos uno de parfum
y es una intensidad muy suave. Está claro que en cuanto a ser un perfume suave, me lo puedes vender perfectamente. No me cuentes que es un perfume intenso porque está lejos de serlo, sino que es un perfume para ese público femenino que le gustan los aromas de intensidad suave. Aquí tenemos un perfume dulce con un dulzor muy comedido para personas que les gustan los perfumes suaves. Bien. ¿Y qué vamos a oler? ¿A qué nos huele este perfume? Es verdad que es un aroma bonito, es un aroma muy bonito, pero sencillo y lineal. Prácticamente sí, tenemos el típico frescor del inicio, bla, 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 todo, pero básicamente nos huele y nos va a durar. El olor básico de este perfume es de una flor de magnolia, bastante refrescada con el yuzu, ¿no? Pero es flor de magnolia, endulzada con vainilla azucarada. Te podría contar mucho más, que este es el aroma de la musa, el aura de no sé qué, lo que tú quieras, pero nos vamos a quedar básicamente con que es magnolia endulzada con vainilla azucarada y se acabó. No vamos a complicar más este aroma. Es bonito, es muy agradable. Yo nada más ponérmelo me he sentido muy bien con el puesto. Cuando lo probé en el primer momento digo, oh, qué bonito, me gusta. Quizá y luego me desinfla un poquito la duración del perfume. Puedo incluso aceptar que es un perfume suave porque su aroma me gusta, lo voy a utilizar mucho en el sentido de esos días en los que necesitas un aroma relajante. Un aroma suave, que no sea esperpéntico, que no te agobie. Perfectamente este aroma va a oler muy bien. Pero probablemente necesita un poquito de impulso el aroma. Por ejemplo, si tú pruebas, porque esto no es comprar a ciegas, esto es que lo pruebes y veas su desempeño en tu piel. Yo te cuento el desempeño de este perfume en mi piel. Si tú lo pruebas y te gusta, yo creo que es de esos aromas en los que está bien utilizarlo justo después de la ducha. Te das una ducha, te pones tu crema hidratante por todo el cuerpo y una vez con la piel recién limpia, aún húmeda, bien hidratada por una crema hidratante, es el momento de perfumarte el cuerpo. Probablemente sí tienes que usar una gran cantidad para subirle un poquito la intensidad o utilizarlo en ropa, pero porque si no, luego va a bajar un poquito. Por eso, de utilizarlo justo después de hidratarnos la piel y demás. Pequeño consejo, ¿no? Sí es bonito, no es complicado, no es un aroma súper nuevo, súper novedoso, es un aroma agradable, bonito, para momentos de diario y demás, para sentir que tienes la piel perfumada, limpia, con un ligero olorcito de vainilla dulce, y ya está. No es ni más complicado, ni más nada. Sí es bonito y sí que creo que va a haber muchas personas a las que les guste este aroma. Para otras tal vez sea demasiado sencillo. Y si yo, que me suelo poner bastantes cremitas en hidratación y demás, no me ha durado mucho y su intensidad es que baja. Tú te lo pones y dices, uy, tiene intensidad al inicio, ¿no? Pero hace como una montaña rusa cuando va hacia abajo, pues hace y va bajando y luego solamente te queda un aroma a ras de piel. O sea que si quieres más, te lo tienes que estar refrescando muy a menudo. Si yo lo he probado ahora, que ya tenemos unos días no especialmente calurosos y unas noches fresquitas, no sé lo que puede ser este perfume en pleno verano. En pleno verano yo temo que este perfume en mí va a ser un suspiro. Una pena porque lo que es la magnolia, así endulzada, con la vainilla y el azúcar, hubiera funcionado muy bien en verano con un poquito más de intensidad porque te refresca con dulzor, ¿no? Pero ahí se me queda cortita. Así que bueno, amigos, no es una decepción total. No es una decepción total porque creo que es un perfume bonito y sencillo para mí, para los días que necesito algo simplemente para estar perfumada, pero que no me agobie el olfato.
entendedlo, de estar tantos días probando perfumes distintos y demás, pues puede estar muy bien. Lo quiero utilizar en esos momentos. No es una decepción total. Entiendo que hay perfumes suaves para todo el público. Me decepciona la duración. Sí, me decepciona la duración. Pero precisamente creo que lo voy a utilizar, como os digo, ese día que ya he terminado de testar, demás, me doy mi duchita, me doy mi crema, me perfumo con un aroma que simplemente que yo sienta que estoy perfumada de una manera rica, agradable, relajante, y así va a funcionar. Lo que pasa es que la exageración de inspirada en el brillo de una musa, probablemente el concepto de lo que es un tipo de divinidad como es una musa y demás, pues probablemente yo tengo otro concepto mental del tipo de perfume que sería. Es bonito y agradable, simplemente. Una opinión personal que, como os digo, es personal y solamente os tiene que animar a probarlo por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que bueno, amigos, por supuesto, en cuanto entren en las perfumerías y tengáis la ocasión de probarlo, me encantará conocer vuestra opinión. Por favor, volved y decidme qué os parece este Loewe Aura White Magnolia. Eso sí, otro aura en el mundo de la perfumería. ¿Qué me contáis? Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.